Sudoroso, desorbitado, el restaurador saltó del lecho y se tambaleó un instante sobre las baldosas frías, moviendo los brazos como un pato. Estaba descalzo y en camisón. 2 sábanas blancas muy limpias, enrolladas y anudadas por las convulsiones de la pesadilla, eran la única cubierta del catre de bronce y tiento, que a su vez era el único mueble de la pequeña alcoba de sus siestas. Tomó una de las sábanas y se secó el rostro y el cuello empapados. Dio un paso, después otro, apoyaba todo el pie en el suelo, ávido de su frescura firme. Se acercó a la ventana y corrió la cortina con la punta del dedo. El patio estaba desierto, palmas, solaplomo, silencio. Volvió al lado del catre, pero no se acostó. Tras un instante de reflexión, se sentó en el piso con las piernas estiradas y la espalda recta. El frío de las baldosas en las nalgas desnudas le produjo un moderado shock de placer. Así arranca La liebre legibreriana de César Aira. Bueno, La liebre en realidad, ¿no? La liebre legibreriana es un título a posteriori dentro del libro. En todo momento la liebre se hace llamar liebre legibreriana, pero el título de tapa es La liebre, ¿no? Que es el libro que vamos a hablar hoy, no sin antes hablar de Aira, de César Aira, que ya de por sí merece una pequeña introducción. Bueno, todo autor merece una pequeña introducción, ¿no? Pero César Aira tal vez especialmente porque, primero, que es un escritor que tiene la particularidad, dirían los españoles, la friolera cantidad de más de 100 novelas publicadas, más de 100 libros publicados, porque hay novelas, nouvelles, ensayos, libros de relatos. 100 libros ya es una proeza literaria. Ya César Aira se convierte de esta manera, casi diríamos, en un personaje de su propia ficción. Si a cualquiera de nosotros nos dicen, bueno, vas a conocer a una persona que escribió más de 100 libros, inmediatamente ya hay una especie de ambición sobre esa persona. Uno quiere saber, no sé, cuánta vida dedicó a todo aquello. Una vida dedicada a los libros, realmente dedicada a los libros. Claro que uno podría hacer extensivo esto y diría, bueno, ¿qué autor subestimó su vida dedicándose a otra cosa que no sea los libros? O uno podría decir qué esfuerzo, qué don de la imaginación, qué imaginería tiene este hombre, ¿no? Qué portento de imaginación. Y uno diría, bueno, probablemente muchos otros autores sean dueños de una imaginería igual o superior, o no importa, porque es muy difícil medir la imaginación. Pero en el caso de Aira esto se evidencia, se hace muy evidente, porque 100 libros es realmente una marca que nos demuestra todo esto. La liebre es probablemente uno de sus libros más celebrados, o uno de sus libros más celebrados. Es muy difícil encasillarlo a César Aira, y es muy difícil hablar de él, porque claro, uno está hablando de una minúscula, de una porción muy pequeña, no muy representativa de su obra y de su imaginería. La liebre es uno de los cientos y cientos, esta vez es literal, no es retórico, de las cientas formas, de las ciertas maneras de ser Aira, ¿no? La liebre es una de las posibilidades airianas. Aún así, con absoluta justicia, uno diría que es uno de los grandes libros, o por lo menos de los libros más leídos, de los libros más difundidos, y de los libros más conocidos también. Es muy difícil conocer todo Aira. Bueno, uno conoce La guerra de los gimnasios, Como me hice monja, Emma la cautiva, otro gran libro, qué sé yo, El mármol, y evidentemente La liebre.
Si tuviésemos que, de todas maneras, consignarle un lugar dentro de su obra, Aira es un escritor muy, muy experimental, que puede ser muy innovador, difícil de rastrear, y también por momentos se comporta como un novelista clásico que es fácil encontrarlo, ¿no? Uno lo busca y lo encuentra. En este caso, La Liebre es uno de sus textos costumbristas. A pesar de que nunca Aira llega a un alto nivel de costumbrismo, siempre hay un rasgo de innovación, un rasgo de ruptura, un rasgo de no seguir la huella de caminos ya andados. Siempre hay un ápice, siempre hay una muesca de expansión. Nunca Aira va a seguir los pasos del maestro, por usar una expresión bastante habitual. Nunca Aira va a ser ese alumno aplicado que está sentado en el banco, ¿no?, adelante de todo, y que el maestro dice saquen una hoja y Aira saca una hoja. Siempre Aira innova hacia otra cosa. No es del todo purista, ni con la imaginación, ni con el lenguaje, ni con la propuesta, pero aún así podríamos decir que es una novela costumbrista, o que por lo menos toma elementos costumbristas, ¿no? Está ambientada La Liebre en el siglo XIX argentino, bueno, en el siglo XIX en el siglo XIX universal, pero digo, en el siglo XIX argentino, en un país en ciernes. En la primera escena, evidentemente, hablamos del restaurador y estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, apodado el Restaurador porque venía a restaurar, ¿no?, los valores y la paz interior y, bueno, una serie de cosas. Era un militar muy controvertido, con formas muy autoritarias y muy despóticas, muy tiránicas. Pasaba de huello a sus opositores, en fin, una serie de elementos macabros, pero que también suscitaba admiración por parte de sus seguidores, como el gran caudillo que había establecido el orden y que, bueno, había hecho de Buenos Aires una provincia pujante, una provincia rica, una provincia en vías de desarrollo, ¿no? Repito, entonces, está habitada esa provincia por entonces el gobernador don Juan Manuel de Rosas. Estamos en el siglo XIX argentino, país en ciernes, todo por descubrir, un país con 13 provincias fundacionales. La provincia de Buenos Aires no forma parte de esa fundación argentina, está Rosas en el gobierno y por tanto hay disputa con Urquiza, hay disputa con caudillos del interior, con Quiroga, y en ese contexto Aira escribe, ubica esta historia. ¿Qué significa La Liebre? ¿Qué debería significar La Liebre para el lector? La cuestión es que a esa sala, a esa habitación donde está Rosas, que se levanta convulsionado de una pesadilla, y que está su hija Manuelita, ¿no? Mi hija Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, dice el tango que populariza Gardel, que no sabemos si era rosista Gardel, igual es muy posterior a Rosas. Habría que haberle preguntado al mudo, ¿no? Bueno, a esa sala llega un inglesito, un inglés sobrino familiar del naturalista Charles Darwin. Darwin, dicho sea de paso, es una calle de Villa Crespo, tiene una calle en su honor en Villa Crespo, desde donde se graba este podcast. Y bueno, la cuestión es que llega este inglesito, Clark, que es un naturalista, como su tío, como su mayor, Darwin, y le pide a
a Rosas que le dé como una especie de no de visa, porque no existía entonces, pero hoy llamaríamos como una especie de permiso, una especie de visado, ¿no? Una carta de presentación, porque podía ser sospechoso que un inglés estuviera en el desierto argentino, en la pampa argentina, internándose incluso en la Patagonia, que era territorio desierto y que además estaba habitada por indios salvajes, ¿no? Que no había sido todavía descubierta en su totalidad por el europeo, el criollo, los argentinos incipientes. Podía ser muy peligroso que un inglés estuviera metiendo las narices en esos lugares, entonces pide como una especie de autorización de Rosas para hacerse respetar en el territorio, ¿no? Lo que busca es una liebre legibreriana que, tiene misterio, tiene intriga, desvela a los intelectuales europeos una nueva categoría de liebre. Él sintió ese nombre, sus mayores se lo transmitieron, entonces viene a tomar nota, a descubrir esa liebre que es imposible de reconocer para el ojo que no está entrenado, que prácticamente no fue vista por nadie y que supone un hallazgo extraordinario, ¿no? Rosas, en su generosidad o en su supuesta generosidad, como apostilla, diríamos que Rosas era lo suficientemente inteligente y lo suficientemente tirano como para ser generoso, ¿no? La generosidad exige cierta bondad, cierto desapego, cierta altura espiritual que ningún caudillo o casi ningún caudillo es capaz, y probablemente casi ninguna persona. No sé si nosotros seríamos todo lo generoso que quisiéramos. Bueno, Aira le hace decir a Rosas que le va a entregar un caballo de confianza y le va a dar algunos hombres para que lo guíen en la travesía, ¿no? Uno de ellos es Gauna, que es un vaqueano que conoce la zona, y el otro es Álvarez Prior, que forma parte de los... Álzaga Prior, no Álvarez, Álzaga Prior, que forman parte de los patricios argentinos, totalmente almibarado, un apellido extraordinario, de estos de renombre, de familias tradicionales, patricias, que es acuarelista y que es medio un vago, que dice, vayan a acompañar a este inglesito. Siempre las familias aristocráticas tienen esta costumbre, ¿no? Le sale uno más o menos, ¿no? Le sale uno raro, un artista, una larga legión de militares y de juristas y de personas de renombre, y de pronto le sale un acuarelista. ¿Y qué hacemos con el acuarelista? Y se va, es un muchachito, tiene 14, 15 años, está en el colegio, saquémoslo de encima, es un verano, y ¿qué le puede hacer mal cabalgar durante largas leguas? En una de esas nos sale hombre, y en una de esas, ¿no? Queda eximido de las acuarelas y de las pinturas y se pone a hacer cosas serias. Digamos, con ese espíritu se va Álzaga Prior con Clark y con Gauna el vaqueano. Rosas le da un caballo de confianza y ahí uno sospecha que la cosa va en serio, ¿no? Que Rosas, que está visto como una persona de mucho recelo, de mucha distancia, ¿no? Muy calculador, muy frío, muy manipulador, ¿por qué no? De pronto viene un inglés que prácticamente no conoce, que chapucea el castellano y le da un caballo de confianza. Ahí el lector, todos los lectores, o casi todos los lectores que nos entremezclamos con estas páginas, decimos, acá hay algo raro,
vamos a ver qué es ese raro. Así comienza el libro. Ahora, esta es la historia, las historias son escritas para ser descubiertas, no vamos a desentrañar mucho más, porque evidentemente, como ustedes sospecharán, una persona que se adentra al desierto, que navega a lomos de un caballo por miles y miles y miles de leguas, ¿no? Una distancia insondable, evidentemente se expone, queda invitado a vivir una serie de emociones, de problemas, de encuentros espirituales con uno mismo y con la naturaleza que hacen la riqueza de la historia y que no vale la pena destripar. De todas maneras, hay que hacer una aclaración. No es una novela purista, en el sentido de que uno no va a leer esta liebre libreriana y va a decir, bueno, me voy a enterar cómo se vivía en el siglo XIX, me voy a enterar cómo era Rosas. Rosas tiene una aparición inicial, 10 páginas, 20 páginas como mucho, y se termina Rosas, ¿no? Hay una entrevista, por ejemplo, con Clark que empieza la travesía y llega hasta San Isidro, en las postrimerías de la ciudad de Buenos Aires, lo que es actualmente la ciudad de Buenos Aires, pero habrá cabalgado unos 30 kilómetros, qué sé yo, poca distancia, desde la estancia de Palermo de Rosas hasta San Isidro. Se encuentra con Prilidiano Pueyrredón. Prilidiano Pueyrredón es eventualmente un personaje de esta obra, pero aparece ahí 5 páginas y se va. Rosas no forma parte del texto, del grueso del texto, alguna mención abigarrada sobre el final del libro y nada más. Este es un elemento de Aira, ¿no? No es una novela costumbrista, no es una novela histórica, no es una novela que ficciona elementos de la realidad. Aira rompe con esa tradición, ¿no? De hecho, si nos ceñimos otra vez, vamos a volver a analizar la primera página, cuando dice: el frío de las baldosas en las nalgas desnudas produjo un moderado shock de placer. La palabra shock no es una palabra decimonónica argentina, ¿no? No está diciendo shock. No se hubiese dicho shock en ese momento. No está reconstruyendo una era. A esto me refiero. Cito otra página, ¿no? Una vez terminado el trabajo de la jornada, que era livianísimo al extremo de lo inexistente, Rosas fue a sentarse bajo la enramada a que Manuelita le cebara mate. Esta hora de relax, otra vez palabra, ¿no? No forma parte, repito, de una reconstrucción decimonónica, de una novela histórica. Otro ejemplo, ¿no? Esperaba de pie mientras él sorbía con un ruido chocante. Rosas no encontraba ni amena ni inteligente a su hija favorita, hablamos de Manuelita, más bien estaba persuadido de que era idiota y snob. Snob, otra vez, otra palabra que nos afirma que no está haciendo una reconstrucción, Rosas, que no, o por lo menos que no es una reconstrucción purista, ¿no? Ya la primera escena es una escena donde Rosas hace abdominales. No sabemos si Rosas se ejercitaba con abdominales, pero en todo caso es una escena fitness, ¿no? Otra vez otra palabra anglosajona, lo que da a entender al lector que no está frente a una reconstrucción purista. No estamos ante una novela que nos vaya a hablar sobre los utensilios de la época, la ropa. No hay descripciones de indumentaria, no hay descripciones de carácter, y el lenguaje no es un lenguaje decimonónico. Esta falta de purismo puede disuadir o encantar al lector. Es una decisión literaria de Aira muy interesante que, repito, o disuade al lector, dice, no, mira, vos me estás hablando del siglo XIX, háblame como se hablaba en el siglo XIX, o, bueno, hay otra manera de concebirlo, que es
tomo el siglo XIX, pero hago una especie de reconstrucción extemporánea, lo tomo con palabras actuales y de esa manera emparentarlo, ¿no? Porque cuando uno lee el Quijote, por ejemplo, me estoy yendo muy atrás, pero bueno, voy a sacar el Quijote, voy a leer otro, no sé, El Matadero de Echeverría, o lee Los Miserables, qué sé yo, de Víctor Hugo, o un clásico del siglo XIX, uno entiende que está leyendo algo que ya pasó y que no existe, ¿no? Aira lo que hace, trayendo un lenguaje actual a un hecho del siglo XIX, es en definitiva decir el siglo XIX no pasó, estamos en el siglo XIX, con nuestra palabra, con nuestro vocabulario, con nuestra entonación, estamos en el siglo XIX. Es una operación literaria muy interesante que evidentemente, como toda elección literaria, tendrá admiradores o detractores. Nosotros no somos ni admiradores ni detractores, nosotros tratamos de comprender estos elementos. También cuando yo la leía, pensaba, todas estas son palabras inglesas, ¿no? Snob, relax, fitness, me estoy perdiendo alguna, pero bueno, shock, esa era la que me faltaba, y hay más. Voy a buscar porque hay más. Están todas marcadas. Bueno, picnic, ¿no? Salió la mañana temprano, almorzó a las 11 en una especie de picnic unipersonal, ¿sí? O más allá de que sean palabras inglesas o no, son palabras actuales. También me gustó pensar que Rosas termina su vida en un exilio en la ciudad portuaria de Southampton, en Inglaterra, ¿no? Muere en el exilio Rosas, porque Rosas pierde después la batalla, etcétera. Bueno, es una historia muy, muy conocida. Y termina exiliándose, se va a Inglaterra, se va a esta ciudad portuaria, a Southampton, entonces muere allí, queda después repatriado muchísimos años después, ¿no? Ya finales del siglo XX. Y también me gustó pensar que todas esas palabras inglesas que estaban al principio eran una demostración de Aira, ¿no? A decir, sabemos cómo termina la historia. Todas estas palabras inglesas puestas en el entorno y en la boca de Rosas es una especie de guiño con el lector para decir, sabemos que Rosas terminó muriendo en Inglaterra, sabemos que el destino de Rosas estaba de algún modo prefigurado, y que todos estos anglicismos nos revelan que Rosas terminó su vida en Inglaterra, ¿no? Es una interpretación, ¿no? Pero en todo caso, apoyando ese análisis, esa interpretación, volvemos otra vez con el purismo. Es decir, Aira está diciendo, sabemos que esto es una reconstrucción, sabemos que Rosas murió en Inglaterra, sabemos cómo termina la historia de Rosas, vamos a reconstruir de un modo libérrimo todo esto que ya sabemos que pasó y ya sabemos que es pasado, ¿no? No seamos puristas, no seamos del todo precisos. Bueno, un elemento más que podría nombrarse de todo este libro, que es un libro muy, muy atractivo, muy divertido también. Aira no es solemne, ya con esta elección nos queda claro que no es un escritor solemne. Es otro elemento importante, interesante para hablarlo, que es la relación con el indio. La relación con el indio es un elemento muy fascinante, muy argentino, porque sabemos que a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente en los inicios del siglo XIX, se lleva a cabo una campaña de exterminio, ¿no? La famosa conquista del desierto comienza en principios, mediados del siglo XIX y termina con Roca, aunque esto también no es del todo preciso, porque
hay militares bastante famosos del siglo XX, bisílabos, que mataron mapuches, y bueno, en fin, es decir, la matanza real y simbólica de los indios uno podría hacerla extensiva durante todo el siglo XIX y probablemente el siglo XX, y por qué no XXI. Si no hay una reparación histórica respecto de los indios, pero en esta novela los indios forman parte fundamental. Diría que no se habla de otra cosa sino de los indios. Otro elemento renovador de Aira: no está tomado el indio como una figura deleznable, como los clásicos del siglo XIX argentino, ¿no? Como en el Martín Fierro, que decían que eran unos bárbaros que servían solo, vivían a los gritos y que a lanzazos, no se comunicaban de otra manera. Los malones temidos, los malones de Eugenio Cambaceres, de José Hernández, no tomando al indio, bueno, Sarmiento mismo, ¿no? Sarmiento también odiaba a los gauchos, bueno, Sarmiento odiaba a todos, ¿no? Pero todo como bárbaros, ¿no? Como gente salvaje, primitiva. Bueno, Aira se desprende de esa tradición decimonónica del vituperio de los indios, pero tampoco condesciende a una idea almibarada, almidonada, ajardinada, todas palabras con hada, ¿no? De los indios como los buenitos, como la gente en comunión con la naturaleza, que estaba en sus tierras, que era gente buena, gente pacífica, y que de pronto un día, ¿no? Esa falta de respeto típica de escritores menores, ¿no? Que ensalzan y los ponen como víctimas, que es una manera de infantilizarlos, ¿no? A pesar de que todos somos víctimas de algún atropello, y a pesar de que efectivamente se atropellaron y se violaron las libertades y los derechos de los indios, Aira no condesciende a esa victimización, a esa lástima, ¿no? No elige ninguno de los dos caminos. Los indios de Aira, los indios de la liebre legibreriana, son indios que no dan pena, no dan lástima, pero tampoco despiertan admiración. Dicho de otra manera, hay indios buenos, hay indios malos, hay indios que irritan, hay indios miserables, desagradables, y hay indios extraordinarios, ¿no? Es decir, están normalizados los indios, no tienen un tratamiento distinto. Ese para mí es el gran hallazgo del libro. Uno cuando habla actualmente con alguien sobre los indios, o dice, bueno, ya es el pasado, mira, su muerte fue la condición para que vinieran los inmigrantes, nosotros somos hijos de inmigrantes, será una pena, pero la vida es dura, ¿qué va a ser? Y sigamos con nuestra vida. Y después están los otros que sienten pena y dicen, pobres los indios, etc. Aira no hace ninguna de las dos cosas. No está en ninguna de esas dos decisiones. Aira toma a los indios como un conjunto, como una comunidad que es capaz de lo atroz y de lo bello. Todavía más, los hace hablar, otra vez y volviendo con el purismo, los hace hablar con un lenguaje que uno no asocia a los indios, ¿no? En las ficciones típicas los indios tienen un castellano enrevesado, chapucean el lenguaje porque por supuesto no tienen por qué saberlo y no es una lengua propia, ¿no? Como si nosotros habláramos inglés o habláramos francés o habláramos alemán. A ellos vienen con un lenguaje que no conocen y no tienen por qué conocerlo, se lo imponen, lo aprenden como pueden, como nosotros aprendemos otras lenguas, y entonces no son capaces de una gran inteligencia, porque la inteligencia se expresa a través del lenguaje, y si el lenguaje no se domina, la inteligencia es probable que tampoco. Bueno, está todo aquello está casi siempre
exhibido en los diferentes libros, en las diferentes expresiones artísticas. Aira no hace eso. Los indios de Aira son extraordinariamente inteligentes o no, pero como nosotros, son capaces de ocultarse. Un indio, en un momento, Clark le pregunta a un indio, digamos, segundo de Cafulcurá, le pregunta si conoce algo de la liebre. Y dice, ¿quién no conoce una liebre? No, bueno, pero ha visto que hay una liebre que es muy importante. ¿Qué liebre no es importante? Y el indio conoce y lo está engañando. Y es muy divertido y es extraordinario porque efectivamente eran capaces de engañar. Y por supuesto los indios que felizmente conservan sus tierras y su vida en las diferentes partes del territorio americano, son capaces de una gran inteligencia y son capaces de engañar a cualquiera si se lo propusieran, ¿no? Bueno, Aira toma esa manera de figurar, de encarnar a los indios, y es una gran decisión literaria. Es un libro que vale la pena leerse, porque el tema de lo enigmático, lo místico, ¿no? Hay una descripción de la Pampa que es muy interesante, del desierto argentino, de la Patagonia, que es muy interesante. Argentina es el 9º país más extenso del mundo. Irse de un lugar a otro es 1000 kilómetros, 1500 kilómetros, 900 kilómetros de nada. De nada, no hay nada. Es un horizonte llano, porque es una llanura. No hay pendientes, no hay sierras, no hay protuberancias. Es un horizonte plano, llano, a veces interrumpido por un árbol, a veces aparece una gran cadena de árboles y uno sabe que ahí hay una habitación humana, que hay alguien que está encargándose alguien se encargó de plantar una serie de árboles, que es fingido porque el territorio natural es de una planicie absoluta y da la idea de infinito. Acá Aira dice, por acción del mecanismo de alejarse sobre una serie de umbrales, tuvo la sensación Clark de entrar en lo misterioso, en una inminencia de la nada que sugería el infinito. Bellísima definición de pampa, bellísima definición de desierto. Es un libro místico en un punto, porque la liebre legibreriana es uno de los misterios, es decir, el desierto es un misterio, se adentran en ese misterio para conocer otro misterio, el de la liebre legibreriana. Como es un territorio indio, el europeo, el criollo, el argentino, el occidental, el judeo cristiano se relaciona con otra cultura, con la cultura india. Ya hay un tercer misterio. Los indios, por lo demás, no son indios hospitalarios, tampoco son agresivos, son indios que ocultan, es decir, que ensalzan el misterio. Es decir, hay una multiplicación de misterios que vuelve al libro muy interesante. Por último, el final. El final, no voy a decir nada del final. El final no se dice. Aunque podría decirse. No se dice porque no es un libro que hayan leído todos y es un escritor que está vivo, lo cual uno que ejerce la cobardía le da cierto temor que digan, no, mira, si vos contás el final no me van a comprar el libro, ¿no? Y uno tiene que vivir. Entonces, este final no se cuenta. Habrá otros finales que sí se destriparán, sí se contarán. Pero el final, dada la profusión de misterios del libro, hay un final mágico, un final, digamos, extrasensorial, por ponerle un nombre suntuoso. Lo cual, repito, como toda decisión literaria, va a tener detractores y seguidores. Los finales mágicos, en principio, no son del todo celebrados porque el libro es un hecho intelectual, está hecho por palabras. Ustedes dirán, bien, la vida tiene eventos mágicos. Si en la vida ocurre la magia, ¿por qué no debería haber magia en la literatura? ¿No? Chesterton diría,
lo más maravilloso de los milagros es que ocurren, ¿no? O sea, nada más habitual que un milagro no debería sorprendernos, nada más habitual que la magia no debería sorprendernos tampoco. Si la vida cotidiana es eventualmente mágica, ¿por qué un libro no debería reflejar esa magia? Esa es una pregunta. La cuestión es que, bueno, también el libro es un hecho intelectual. Intelectual como sinónimo no de grandilocuente, así de poder de la imaginación y del intelecto, sino como un hecho que fue razonado y que exige una serie de normas donde tal vez la magia podría no incluirse, o donde la inclusión de la magia podría ser un efecto disonante, conseguido un efecto disonante. Escribimos con palabras, con orden, previsible, atado a las normas, para ser comprendido, etc. Y de pronto incluimos una mancha de magia que borra todo ese trayecto intelectual y lo vuelve otra cosa, ¿no? Como si mezcláramos dos ingredientes que el agua y el aceite, ¿no? Que no tienen nada que ver uno con el otro. Es una observación, ¿no? Bueno, el final es mágico, el final es atrapante, se cierran las historias, porque Aira es un escritor dichoso, es un escritor que toma su literatura como capas de cebolla, una literatura concéntrica, ¿no? Abre todo el tiempo historias. Está en un momento hablando de rosas, en un momento habla de Prilidiano Pueyrredón, cuando uno se quiere acordar, están hablando con un indio, ese indio lo lleva a otro indio, pasa un misterio en la tribu, escapan de la tribu, van a otra tribu, se meten en una caverna, es decir, hay una serie de historias inagotables, se abre una historia, cuando parece que se va a cerrar se abre otra historia. Es un escritor concéntrico, Aira es un escritor de cántaro, literatura de cántaro, todo el tiempo abriendo nuevos temas, todo el tiempo hay acción, todo el tiempo ocurre un estímulo, uno lo lee en 2 o 3 tardes, a pesar de ser un libro de 327 páginas, porque todo el tiempo está pasando algo y en un momento ocurre lo mágico y se termina todo. Es una lectura muy atrapante, muy vigorosa de este libro de César Aira, que es la primera entrega del podcast. Espero que haya salido bien y espero que haya sido tan divertido para ustedes escucharlo como para mí hacerlo, frente a la nada, mirando una pared blanca, mirando al techo, sin nada escrito y hablando en absoluta soledad desde la ciudad de Buenos Aires.